Bruselas. No se crea aún la vacuna y ya es un tema mundial. Incluso que estamos en toda la fila. Pues. En la fila, imagínate quién lo va a crear, pero y aquellos que quieren hacer un trabajo ilegal, como los hackers. Los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá han denunciado que hackers informáticos rusos están intentando robar la investigación para desarrollar esta vacuna contra el coronavirus. Tras una investigación conjunta con agencias de seguridad de los respectivos países afectados, la Cancillería del Reino Unido fue la que habló, informando que un grupo asociado con la inteligencia rusa está siguiendo a distintas organizaciones de atención médica y laboratorios con este fin, es decir, de obtener información sobre vacunas contra el COVID-19. Desde el Centro de Seguridad Cibernética de ese país condenaron estos ataques, los cuales calificaron de despreciables contra quienes realizan un trabajo vital para combatir esta pandemia. Mientras tanto, el diario The New York Times ha informado que la agencia de inteligencia norteamericana concluyó que el grupo de piratería conocido como Cozy Bear ha estado aprovechando el caos creado por esta pandemia para poder robar esta información. Entonces, se trataría de un grupo de piratería del más alto perfil asociado con el gobierno ruso y que estuvo implicado también, junto a otro, con el hackeo del Comité Nacional Demócrata el 2016. Cuando se filtró una colección de correos electrónicos que posteriormente se publicaron en Wikileaks. Y complicó claramente a los demócratas. Bueno, el director del Instituto Nacional de Alergia, ahí lo vemos, y Enfermedades Infecciosas, el doctor Anthony Fauci, habló con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en un evento de YouTube y afirmó que el fármaco de anticuerpos monoclonales podría estar listo para usar en otoño. Describió los tratamientos como balas precisas que pueden desarrollarse a partir de anticuerpos de otras personas que han sido infectadas y que se utilizan para combatir el virus en múltiples etapas. Zuckerberg, por su parte, criticó la gestión de la pandemia por parte del gobierno y dijo que es realmente decepcionante que no tengamos pruebas adecuadas. Luego ambos hablaron también de la importancia de usar mascarillas, del desarrollo de la vacuna efectiva, de hacer que los niños vuelvan al colegio y el papel de los jóvenes para poder frenar la propagación de este virus, porque no se ha portado nada de bien. Lo vimos en las fiestas, ¿verdad? Mark Zuckerberg moralmente no tiene nada que decir. Sí, se ha hablado bastante de eso. Envió toda la información de Facebook a Cambridge Analytica. Yo creo que perdió cualquier tipo de juicio de moralidad como para ser un referente en términos de opinión. Está en tela de juicio, de hecho, Facebook mismo. Apreciación absolutamente mía. Pues bien, después de mucho tiempo debido a la pandemia, los líderes de la Unión Europea se están viendo ahora las caras presencialmente en este encuentro realizado en la sala más grande que tienen en la sede en Bruselas para poder mantener esta distancia, ¿verdad?, social requerida. Debaten sobre los planes para un presupuesto comunitario y un fondo de recuperación sin precedentes de más de 2 billones de dólares. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado que el grupo está obligado a llegar a un acuerdo en esta cumbre que calificaron de histórica, dijo, para esta recuperación. El Consejo tiene que decidir sobre el fondo de recuperación tras el coronavirus y el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. El desafío es enorme, pues atraviesan la peor recesión en su historia y los Estados miembros están peleando por quién debería hacer la mayor contribución a las ayudas y qué naciones deberían recibir las mayores ayudas para reactivar sus golpeadas economías. Lo que menos se vio para en la variar, pandemia, Alemania va a estar recogiendo pedacitos muertos por ahí. Bueno, los alemanes recogen a todo el mundo. Lo hicieron con los griegos, te acordarás tú. Exactamente, y en cuanto a cómo se enfrentó la pandemia, es cuando se vio menos unida la Unión Europea. Exacto. Y ahora que no está Gran Bretaña, el peso de la mochila de Alemania es feroz. Viajemos a Italia. Esto es impresionante. El sur de Italia ahora es golpeado por el mal tiempo. La mayoría de las calles de esa ciudad siciliana de Palermo se encuentran completamente bajo el agua por las intensas lluvias que aún no cesan. Hay al menos 2 automovilistas muertos, mientras los rescatistas siguen buscando a desaparecidos, debido a que son decenas los vehículos que están flotando a la deriva y muchos otros están completamente hundidos. Es por eso que se vieron escenas muy dramáticas de personas que nadaban con todas sus fuerzas para poder salvar sus vidas. Según las autoridades, se trata de las peores inundaciones registradas
registradas en más de 2 siglos en Sicilia, desde 1790. Habló el alcalde de la ciudad, señaló que la lluvia torrencial había sido completamente imprevisible y argumentó que es parte de los efectos del cambio climático. Muchos criticaron esa opinión. Los meteorólogos hablan de un aluvión histórico y muy raro, sobre todo en este periodo del verano, pues el mes de julio es el más estable desde el punto de vista climático en Sicilia. En menos de 2 horas, para que usted se haga una idea, cayó sobre Palermo más de 1 metro de agua. 1000 milímetros. Imagínate, el total de lo que cae en todo un año en esa localidad. Sí, don Jaime Leighton estaría pero vuelto loco con ese registro. Pero, oye, pero qué impresionante. Impresionante. Recordemos que Sicilia es esta isla que está al sur de Italia, que está en la mitad del Mediterráneo. Muy turística. Cuya capital es Palermo, claro. Y efectivamente no está acostumbrado a este tipo de condiciones meteorológicas. Realmente impresionante, 1790. O sea, hágase usted una idea, Chile era colonia todavía, o sea, del último registro de una lluvia de este tipo. O sea, todavía no 1790, la Revolución Francesa todavía no partía. O sea, estamos hablando de un lapso de tiempo realmente importante. Recién había declarado su independencia Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate, estamos en pleno verano allá, me incluyo, estamos allá en pleno verano. Esta es la época peak justamente del turismo por las buenas condiciones climáticas y, como decían las autoridades, no anticiparon un fenómeno de este tipo y miren las consecuencias. Han sido muy dramáticos. Porque, en 1 hora. Exacto, y hay mucha gente desaparecida. Por eso cuando yo les hablaba de decenas de vehículos, también hay muchos ya en la profundidad, están trabajando con equipos de buceo especializados, porque lamentablemente hay muchos reportes de gente que no se sabe dónde está y basta ver las imágenes que no solamente afectaron las zonas más cercanas a las orillas, sino que sobre todo a pleno centro de la ciudad que está y que no hay río. piso que aguante 1000 milímetros en 1 hora, no hay piso, o sea... Podemos hablar de, por ejemplo, Aysén, donde caen en algunos sectores hasta 10.000 milímetros en un año, en la región de Aysén, pero no hay suelo que sea capaz de absorber 1000 milímetros en 1 hora. Y me imagino que menos en una isla, ¿no? Claro, menos. Vamos con una información relevante, yo creo que va a tener mucho impacto también en nuestro país. El Vaticano ha publicado un manual para que los clérigos de todo el mundo sepan qué hacer en caso de tener constancia de abusos sexuales a menores en la iglesia. Es decir, indica los procedimientos que deben seguir en caso de recibir o conocer una denuncia de este tipo. Recordemos que en febrero del año pasado el Papa Francisco lo solicitó durante la cumbre que se realizó en el Vaticano sobre los casos de pederastia. Así que desde ahora el documento de unas 20 páginas estará a disposición de los obispos, superiores religiosos, tribunales eclesiásticos, juristas y también los responsables de los centros de escucha creados por las conferencias episcopales para guiar de manera práctica en el tratamiento de los casos de abuso de los que reciban noticias. Se estipula detalladamente qué hacer cuando un clérigo recibe información sobre un caso de abuso, cómo valorar su verosimilitud, cuándo y cómo abrir una investigación previa sobre los hechos y el modo de cooperar con las autoridades civiles. Y ojo, por primera vez la Santa Sede recomienda denunciar siempre ante las autoridades civiles. Entonces un procedimiento manual muy esperado hace mucho tiempo. Llega 2000 años tarde, sí, el instructivo 2000 años tarde y en realidad sigue siendo a discreción del cura de turno, digamos. O sea, bueno, ojalá sea un aporte, pero en definitiva el Vaticano tiene otros problemas muy profundos, digamos, muy profundos, que radican un poquito en ser... Yo no sé si ustedes han leído el libro Sodoma, que más que un libro es como... Es una investigación periodística de un periodista francés, donde habla efectivamente de los grandes problemas que tiene el Vaticano desde el punto de vista de las vocaciones, cómo se van construyendo estas vocaciones. Mucha gente, lo dice el libro, no lo digo yo, sino que efectivamente muchas personas que en algún minuto sienten cierta dicotomía desde el punto de vista sexual y que optan por el camino de la iglesia como una forma de refugiarse, no ser juzgados, etc. Entonces, el Vaticano tiene que arreglar un montón de problemas y entre eso este instructivo puede ser un aporte, pero sigue siendo parte de la discrecionalidad de los sacerdotes. Y ya hemos sabido que los sacerdotes no han estado
a la altura de las circunstancias, sino que más bien se esconden, los trasladan, los cambian de diócesis, etc. Hay varios Ojalá que esto sea un detalles. aporte, digamos, pero Sí. llega 2000 años tarde. Por ejemplo, hay varios detalles, por ejemplo, que especifica esta lista de delitos que entran dentro de la categoría de abuso sexual ahora es mucho más amplia. Estamos hablando de este manual del Vaticano. No solo incluye las relaciones sexuales consentidas o no, sino también cualquier contacto físico o con intención sexual, exhibicionismo, producción de pornografía. Sí, ojo, porque son detalles que no se contemplaba. Sí, los abusos sexuales en la iglesia se producen por abuso de poder. Exacto. No se producen simplemente porque un hombre siente atraído a un niño, a un joven, son abusos de poder, abusos de conciencia. Entonces es mucho más profundo el problema, más allá de ver o no ver. O sea, esto, de que pase o no pase, digamos, una palmadita en el chat, es un tema de abuso de poder. O sea, lo que el Papa podría mandar también un instructivo para que el curita no se sienta superior a nadie, sino que se sienta a la par con los feligreses. O el feligres, ojo con eso. Tiene que ser un par, no puede ser una autoridad... Ese es el tema. La salvación no pasa por el cura, básicamente. Sí.